De todas maneras, ya estamos aquí. Esta es la planeación que nosotros vamos a utilizar cuando hacemos especialmente un proyecto que está relacionado al turismo, ¿ya? Sea una agencia, sea un detalle importante para captar turistas, y ahí es donde nosotros desarrollamos. Miren ustedes. Vamos a ver entonces esta planeación estratégica. A ver, ustedes que son de administración ya deben saber lo que es la gestión, ¿no? La gestión de una empresa, ustedes saben que involucra los elementos básicos como es la planificación, la organización, la ejecución y el control, ¿no es cierto? Bien, por ese lado, ustedes ya, como dice, conocen al menos las funciones básicas. Entonces, las condiciones que nosotros debemos de tener en cuenta es existir o tener una existencia con una verdadera voluntad en los espacios reales de esta participación, como también la elaboración de propuestas turísticas y políticas que están siendo destinadas a la obtención de esos objetivos. Es por ello que también lo que vamos a hacer es promover un proceso. Este es el proceso por los cuales nosotros pensamos, ¿no? Cómo se desarrolla como empresa, y la cual todos los actores van a contemplar la participación de las comunidades que están sujetos activos a la gestión del riesgo y fortalecer el empoderamiento real, ¿no? Eso es la autogestión. Y con el proyecto de la planificación que nosotros le vamos a dar como alternativa eficaz. De ahí es donde viene también la eficiencia para consolidar el territorio en su estrategia del desarrollo turístico. Es decir, si yo tengo una idea de desarrollo turístico, lo tengo que saber ejecutar. Con esto, ¿qué es lo que sucede? No solamente voy a ganar yo con la idea, sino toda la población trabaja enfocado a dicha idea. Esto ha pasado con Chilca, un clarísimo ejemplo. Otro también es Antioquía. Claro, más adelante vamos a ver el ejemplo, ¿no? Más, como dice, detallado. Entonces, de esa manera, estas empresas comienzan a elaborarse gracias al trabajo que realizan ya las empresas en sí. ¿Ya? Bien, de esa manera, cuando nosotros desarrollemos un proyecto, tiene que estar enfocado precisamente ya en el turista. Por eso todos los turistas van a trabajar, o mejor dicho, van a llevarse esa satisfacción, ¿ya? Porque van a vivir una experiencia diferente. ¿Pero por qué? Porque no solamente es la población, la idea, sino que toda la población trabaja en razón a esa idea en general. ¿Ve? Entonces, ahí es donde viene todo nuestro trabajo. ¿Ve? Ahí viene todo nuestro trabajo. Por esa razón, debemos de considerar mucho al pueblo, ¿ya? Bien, más adelante vamos a hacer un video sobre Chilca y también vamos a ver sobre esto. Bien, como les dije. También lo que vamos a hacer es implementar. Lo que vamos a hacer es implementar la labor, ¿no? del pueblo, en este caso. Después también vamos a observar, ¿no? El trabajo de la comunidad, el trabajo de las cuales se van a incorporar y sobre todo la conciencia de la población, dando a conocer el proyecto turístico para el desarrollo. Con esto, las empresas, mejor dicho, las comunidades van a trabajar también en razón a esa planificación estratégica con adquisición y asignación de recursos humanos, técnicos y materiales, así en lo económico, que sean manejados
por los que intervienen y sus organizaciones. Por eso, he ahí las condiciones básicas en dicha gestión de riesgo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo plasmar este planeamiento estratégico, pero en el ámbito turístico? Aquí viene. ¿Qué es un plan estratégico turístico? ¿Ya? En este punto, nosotros podemos observar que es un método. El método es un conjunto de fases, ¿no? Un proceso organizado que busca establecer medios, metas y objetivos en un horizonte a largo plazo, con una actitud proactiva y también en esa proactividad exploramos las oportunidades externas, las fortalezas, las debilidades internas, así como también tratando al mismo tiempo de proyectarse hacia el futuro. ¿Para qué? Optimizar los resultados. Ese es un detalle muy importante, porque los resultados es lo que se va a ver ya y también en forma que nosotros lo vamos a sistematizar. Y eso es la idea que va a permanecer. Ahí viene el trabajo de la comunidad, o sea, de los lugareños. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Así es. Por ejemplo, el Callao también, ¿no? Cómo se vende, cómo se marketea en razón al combate del 2 de mayo, ¿no? Que ya queda en la historia. El Real Felipe, los piratas, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que la población, ¿no? Trabaje en razón a toda la historia, ¿no? Así es. Hasta se ha hecho una película, Los Piratas del Callao. Así como hay los Piratas del Caribe con Jack Sparrow, hay los Piratas del Callao, en anime por si acaso. Fue el primer anime que se hizo en el Perú. ¿Ve? Imagínense. Por esa razón, miren todo lo que se hace y todo es en razón al marketing. ¿Ve? Por esa razón, muchachos, por eso nosotros debemos de tener en cuenta dichos elementos. Por eso hay que saber encontrar esa oportunidad. En el caso de Chilca, por los ovnis, tuvieron que posicionar el lugar, ¿no? Como decir, Chilca es de otro mundo. Excelente idea. Y eso genera un cambio en la población. También se genera un cambio en el comercio, ¿no? Al momento de marketear. Y todos apuntan a ese enfoque porque se vuelve un objetivo. Por esa razón, ahí se ve esas posibilidades de una organización, entidad, empresa, país, ¿no? Y todos crecen hacia un mejor futuro. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Aquí están. En las cuales se participa en los momentos estratégicos de la toma de decisiones. Ustedes ya lo saben. Obviamente, todos trabajan en razón a esa toma de decisiones. ¿Ya? Tomar las mejores decisiones. Pero ¿cómo voy a tomar una decisión si no tengo un objetivo? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde se hace trabajar a la gente en esos objetivos. ¿Ya? Bien. De ahí, expresar los problemas y soluciones en razón al rumbo, es decir, al objetivo. ¿Ya? Entonces, si es así, todos trabajan bajo las soluciones. Si voy a hacer un cambio en un lugar, pues primero tengo que limpiar, hago trabajar a la población, así, un ejemplo, ¿no? Y entonces, toda la población comienza a proyectarse. Después, vamos a establecer prioridades. Eso también es importante. Las prioridades, ¿ya? Las prioridades. Después, definir políticas para la acción, en este caso, municipal, para que la municipalidad, en este caso, lo pueda
lo pueda trabajar, ¿no? O sea, hay que encontrarle la viabilidad. La viabilidad. Eso es lo que se necesita también, encontrarle esa viabilidad. Después, identificar y priorizar los programas, ¿no? Cada programa que se haga tiene que estar detallado. Un ejemplo claro fue lo que ocurrió allá en Trujillo. No sé si se acordarán, ¿no? Pero el 2017, acá en Lima se nos fue el agua por más de 4 días. De verdad fue un caos porque, ¿qué pasaba? Resulta que Sedapal no podía potabilizar el agua debido a que estaba muy cargado el río Rima con lodo. Entonces, ¿se imaginan cuántas personas? Imagínense, sin agua, 4 días, pues, es para volverse loco. Entonces, ¿a qué se debía también el aumento de los huaicos? Por eso es lo que aumenta el lodo en los ríos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas ciudades quedaron sepultadas con el lodo, imagínense todo eso. Y en Trujillo, Trujillo no está diseñado para huaicos, pues en cambio en la sierra sí, pues, ¿no? Todas las calles, las casas están construidas justamente para que puedan drenarse, ¿no? Y Trujillo no, y ahí les afectó también el huaico. ¿Y ahora qué hacemos? Así es que el alcalde y prácticamente todos los políticos de allá, todas las autoridades dijeron, ¿no? Señores, hoy, o sea, al día siguiente, para mañana nadie trabaja. O sea, toque de queda en todo Trujillo. Y lo que vamos a hacer es una faena comunal. Todos a la vez van a limpiar sus calles. Y en cada esquina van a acomodar sacos, ¿ya? Costales con todo ese barro, ese lodo que se acá, lo van a llenar. La municipalidad y el gobierno regional van a poner los camiones para recoger todo ese lodo. Así es que mañana no, y a partir de las 8 de la mañana. Entonces, 8 en punto, toda la gente comenzaba a limpiar ese barro de las calles. Es decir, todos se habían unido. Y después ya, o sea, los que trabajan para el, la municipalidad comenzaron a llegar con sus sacos, otros también con sus camiones, y empezaban a recoger todititos esos sacos amontonados. Todo el día la población comenzó a trabajar y dijo, Trujillo depende mucho del turismo, y si no hacemos esto, los turistas no van a venir. Así es que toda la población se unió para eso. O sea, ese día nadie trabajó. Todos en sus casas, así como un toque de queda, como una cuarentena, igualito, pero todos limpiando las calles. Y así dejaron limpiecito las calles, lindo lo dejaron. Y como dice, tarea cumplida. ¿Se dan cuenta? Al día siguiente, todos a reponer en sus puestos de trabajo y listos a continuar con sus actividades, ¿eh? ¿Por qué? No podían pasar ni los carros, no podía pasar nada, pues. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podían hacer si Trujillo vive del turismo? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es priorizar un programa y proyecto, o sea, en la proyección. ¿Se dan cuenta? Y el otro es contribuir en la formulación y ejecución y el mantenimiento de ese proyecto. ¿Ya? Así es. Así es. Bien. Características. ¿Qué características debe tener el proyecto? Uno, debe ser público. También debe ser flexible. ¿Ya? Es decir, que pueda hacerse cambios, ¿no? Otro, que sea democrático, es decir, todos deben hacer uso de ese proyecto. También tiene que estar hecho por actores y para los actores, es decir, para los que van a actuar en ese proyecto. También que responda a los problemas y plantear las soluciones del territorio y del sector. Tener una comunicación que fluya de abajo hacia arriba. Permitir que los aciertos y errores sean compartidos y haya una corresponsabilidad respecto de ellos. A veces suele pasar, cuando hay errores, muchos se lavan las manos, ¿no? Eso es especialmente cuando hacen los actos de corrupción, ¿no? Y deciden echarle la culpa a otros.
En cambio, cuando hay ciertos errores no corruptos, entonces la responsabilidad es compartida y el éxito también es compartido. Es como un gol de Perú. El gol lo metió Orejitas, pero el trabajo, el esfuerzo para que Orejas meta el gol no solo fue el pase de Cuevas, sino fue toda la selección en sí, defendiendo el arco, recuperando Carrillo, pase para Cueva y Cueva directo al pase de Orejitas y Orejas cumplió su trabajo. ¿Eh? Así es. Por eso, entonces, eso es un claro ejemplo, ¿no? De cómo nosotros tenemos que visualizar, cambiar ese chip de que yo solamente lo hice, que el proyecto lo hice yo, no. Ese es el cambio que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Ya? Bien. Así es, muchachos. Requisitos para el proyecto. ¿Qué debemos hacer? Bien. Por ese lado, lo que hacemos es que el proyecto debe ser un instrumento. ¿Ya? El instrumento es que se debe hacer participar al actor en ese proceso, tanto en el aspecto local y delegando las decisiones con los implicados, en este caso implicados directos, ¿ya? Esa es la forma en cómo nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Quiénes son los implicados directos? ¿Ya? Así es. Después, las decisiones deben emanar de manera adoptada, pero más que eso es un adaptado, ¿no? De acuerdo a la entidad pública. También aquí viene el otro elemento, el proceso participativo, ¿no? Y que sea efectivo. Y que la definición también de alternativas y prioridades se hagan tomando en cuenta los criterios de esta viabilidad técnica, económica, financiera, legal. Y que sea posible la operatividad, ¿no? O sea, que se pueda operar y de manera administrativa también, ¿no? Esos son los elementos importantes. Así es. Bien. Condiciones básicas para poder impulsar el proyecto. Primero, hay que tener voluntad política de las autoridades. En este caso, que las mismas autoridades nos den esa facilidad, ¿no? Que tengan fe en el proyecto y concretamos acciones. Incorporamos también los diferentes niveles municipales. Incorporamos también los representantes auténticos de la comunidad. Hacer participar a los alcaldes y su consejo municipal dirigiendo el proceso. Y aseguramos también la legitimación y también la práctica, ¿no? En las cuales todos puedan participar. Así es. Ese es el punto. En otras palabras, tiene que haber un beneficio para la municipalidad, un beneficio para la sociedad y para todos los que van a ejecutar el proyecto. ¿Ve? Así es como tenemos que pensar. Bien, aquí está el plan local participativo. Esto es cuando ya comenzamos en la ejecución y tenemos que ver la manera en cómo la población va a trabajar, o sea, ve la actividad. Por eso el periodo que cubre el plan debe de basarse en criterios prácticos y objetivos. ¿Ya? Acá objetivo nos vamos a basar en lo real, no en en un proyecto que vamos a alcanzar, no. ¿Ya? Bien, pasamos a esto. Si es a largo plazo, ¿qué es lo que se debe de hacer? Es posible formular hacia un futuro con las medidas de largo alcance que se deben adoptar para potenciar y racionalizar el desarrollo turístico, con recursos que se disponen y también el cómo utilizarlos. También un plan a largo plazo tiene que tener sus previsiones,
Hay que dimensionarlo con sus componentes para soportar el crecimiento poblacional. ¿Por qué? La población crece y entonces esa generación que va creciendo también necesita trabajo. Ahí tiene que ver sus actividades sociales, las económicas, las políticas y culturales. Por eso los planes de largo plazo posibilitan la continuidad y consistencia en la ejecución. ¿Eh? Así es. Por eso, ese es el periodo que va a cubrir. Vamos a ver ahora en el mediano plazo. ¿Cómo es en un mediano plazo? Acá hay que concretar progresivamente. ¿Ya? ¿Qué se concreta progresivamente? Las estrategias. ¿Por qué se le dice así? Porque las estrategias pueden cambiarse o adaptarse de acuerdo a las circunstancias. Miren nomás con el COVID, cómo las empresas se han tenido que, como dice, reinventar, ¿no? Para que, como dice, no se perjudiquen. Y algunos que continúan en su mismo rubro, pues han tenido que hacer ciertos cambios, ¿no? Así es. Así es, muchachos. Bien, también tenemos los proyectos a corto plazo. ¿Qué acciones tomar ahí de por medio? Aquí es donde posibilita la ejecución inmediata de acciones y programas y está relacionado con los programas. Estos programas son aquellas en las cuales trabaja la población, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se hacen obras de instalaciones de agua, de desagüe, ¿no? En una población, imagínense todo lo que uno tiene que hacer, ¿ya? Así es. Y toda la población ahí trabajando. Bien. ¿Cuál es el propósito del plan estratégico? Bien. En primer lugar, vas a provocar un cambio en la actitud, en el nivel político, técnico. Después también en los representantes comunitarios. Bueno, me acuerdo cuando fui a Coayo, nos vieron a nosotros, que éramos los turistas, la población salió, y más para contarnos la historia de Coayo. O sea, ellos estaban organizados, solamente lo que esperan son turistas, para ellos establecerse como comunidad, ¿eh? Fue muy bonito cómo nos dieron ese recibimiento, todo, ¿eh? Así es, muchachos. Después, generamos también un instrumento de gobierno municipal que permita actuar integralmente en corto y mediano. Claro, cuando tú ves el proyecto, la misma municipalidad también comienza a apoyar porque sabe muy bien que trae beneficio a la comunidad. Así como también, ¿qué sucede? Que la municipalidad pues se lleva una buena imagen, ¿no? Así es. Después logramos el uso y localización eficiente de los recursos de acuerdo con los intereses de la comunidad y la estrategia de desarrollo. Promovemos el desarrollo turístico, económico, social en todo el ámbito local. También vamos a delegar el poder de decisión en la comunidad. Por eso ahí tenemos dirigentes de dichos sectores y los involucramos en la formulación, ejecución, mantenimiento, seguimiento y evaluación de proyectos. Hay que promover el rescate de los valores sociales y culturales. Orientamos, nos ordenamos y también vamos a dar las directrices para la preservación ambiental. Eso también es importante. ¿Cómo preservamos el medio ambiente? Aseguramos que los programas, proyectos contribuyen a contrarrestar las vulnerabilidades físicas y sociales. ¿Ve? ¡Wow! Miren todos los trabajos que tenemos que hacer. Muy bien, implementación del plan estratégico. A ver, vamos a ver aquí la descomposición. Vamos a ver áreas de intervención del plan. Aquí hay que ver los espacios físicos rurales y los espacios físicos urbanos. Hay que ver también los destinos turísticos. En el físico urbano, un ejemplo, puede estar ahí los hoteles.
Después, en el destino turístico, sí está en la parte rural, ¿no? Donde están, pues, por ejemplo, las granjas, de repente las ruinas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se tiene que ver el espacio, el destino turístico. Eso es lo que hace Cusco, pues, ¿no? Bien, de ahí los ámbitos de aplicación de los planes. Aquí está la planificación, que puede ser aplicada en diferentes áreas geográficas. La comarcal, municipal, regional, nacional. Eso ya depende del área geográfica. También se pueden aplicar para definir lo que aspiramos a hacer en un gobierno local o en un ente de gestión del destino, ¿no? Eso también es importante. Después, la participación de los actores. Eso también. La manera como nos vamos a organizar, ¿ya? Y en las cuales los ciudadanos se convierten voluntariamente en una parte activa del desarrollo turístico, buscando también el desarrollo del territorio, la toma de decisiones, la creación de espacios desde el sector público hacia el sector privado. ¿Ve? Así es. Seguimos. También se puede decir que la participación de los actores es un proceso sistemático por medio del cual los actores se ayudan con un líder y se organiza para incidir en la vida pública del territorio. También se hace a través de mecanismos e instrumentos que les va a permitir ser parte activa de la toma de decisiones, del control social y de la corresponsabilidad. También se actúa de manera asociada con la administración pública en áreas de procurar el desarrollo del destino y construir una nueva cultura de sostenibilidad turística. Así es. Así es, muchachos. Bien, ahí está el plan de desarrollo turístico, ¿no? Bien, acá vamos a verlo, pero antes de eso vamos a ver un video que corresponde a Chilca. Un claro ejemplo, ¿no? Como Chilca, antes le decían Chilca, la ciudad del higo. Bien, tenía sus turistas, sí, pero más creció cuando le cambiaron en decir Chilca es de otro mundo. ¿Por qué? Justamente por los ovnis. Ahí se ha visto bastantes ovnis. Miren esta. Ustedes van a ver en el reportaje cómo la población ha trabajado bajo un concepto. Y ustedes van a verlo ahí. O sea, más de los turistas que se divierten, vean la parte de estructural, así como hemos estado estudiando acá el plan, igualito. Ustedes van a ver ya la ejecución, el plan, el proyecto que se ha ido desarrollando en Chilca y que hace que los turistas vayan y la población trabaje ahí en favor, en razón a los turistas, ¿ya? Como han visto, ¿no? Se ha proyectado de esa manera en razón a su idea, ¿no? Chilca es de otro mundo, ¿eh? Y le ha dado resultados, porque antes Chilca se vendía como Chilca, la ciudad de los higos, ¿no? Y miren, no han hablado de los higos, más han hablado del lugar, ¿no? Del lugar turístico. Y eso es lo que ha jalado más a los turistas. Eso es lo que a veces uno observa, ¿no? Bien, por otro lado, muchachos, ese punto de la información que estamos observando, como les dije, ¿no? Ha jalado más con el caso de los ovnis, porque Chilca de otro mundo. Y bueno, como les estaba diciendo, sí, yo puedo decir que sí existen los ovnis. No es que haya visto directamente uno, pero sí lo he visto pues en mi barrio, ¿no? Yo vivo cerca del aeropuerto. Entonces, un día estaba llegando de mi instituto, aquel tiempo era estudiante, y una de mis amigas del barrio me dice, oye, Cristian, mira, ese es un ovni. No, ¿cómo ser un ovni? Le digo, sí, fíjate bien, me dice, ¿no? Entonces, a lo lejos parecía un helicóptero, pero el movimiento no era igual que el de un helicóptero, el movimiento era así. Un helicóptero no hace ese movimiento, o sea, de arriba hacia abajo.
imposible. Entonces dije, no, ese sí es un ovni. Y bueno, y a los pocos días nomás, sí, al día siguiente, en el diario Extra, decía, pues, ovni se vio en cerca del aeropuerto. O sea, no es mentira lo que ellos publican. ¿Se dan cuenta? Entonces, así. Por esa razón, en este caso, Chilca, por ese lado, se proyectó de esa manera. Y eso hizo que aumentara más el turismo. ¿Se dan cuenta? Y Chilca es, sinceramente, Chilca es bonito. Conozco Chilca. Tengo familiares allá. Allá vive mi tía, mis primos. Así es. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, yo puedo tener una idea y hacer un cambio y generar el comercio en dicho lugar. Y eso es lo que hizo Chilca. Eso también es parte de un proyecto turístico. Así es como se genera un plan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Estamos viendo ahí una imagen, dice visita San Mateo de Otao. Chicos, ese es un nuevo, bueno, el pueblo siempre ha existido, pero se ha descubierto unas cataratas, se llama Cinco Cerros, ¿ya? Y ahora hay turismo, hay tours por allá. La misma población, al ver que existían estas cataratas, ¿qué es lo que han hecho? ¿Por qué no llegaba turismo anteriormente ahí? ¿Saben por qué? No había carretera. Entonces la población dijo, para atraer turistas hay que hacer la carretera. Ellos mismos han abierto esa carretera y ahora sí los tours pueden llegar hasta ese lugar. ¿Se dan cuenta? Por ese motivo, ¿ve? Entonces, cuando hay una oportunidad, la población se une y ya en la entrada cobran ellos como una especie de peaje para que los carros puedan ingresar. ¿Eh? Y ya donde está cerca de la laguna o de las cataratas, han hecho como una especie de piscina y también han puesto restaurantes. Y como también hay gente que vende frutas, vende, o sea, productos de sus propias chacras y la gente les compra, o sea, los turistas. ¿Ve? Entonces, imagínense el movimiento comercial y esto se puede explotar más todavía. ¿Ve? Así es. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo necesito para ejecutar un proyecto así? Primero necesito la ubicación, en qué lugares. Después hay que hacer un cambio en las mentalidades de la población. Para eso está el posicionamiento. Después hay que ver la demanda incipiente. ¿Qué significa demanda incipiente? Demanda es cuando yo voy a adquirir. ¿Y por qué incipiente? Porque es poca, es irrisoria, o sea, es poquísimo. ¿Ya? En su momento Machu Picchu también fue así, porque la población que vive ahí, en mismo Machu Picchu, veía las ruinas, o sea, el santuario como unas ruinas, sino que fueron tapados por musgos, por plantas ahí y la gente no podía pasar. Pero algunos de los pobladores entraban a este santuario, a esas ruinas, para sacar agua. Entonces, con sus baldes, con sus cántaros, sacaban agua. Por eso es que Irán Bingham, cuando llegó a la zona, dijeron, ¿de dónde sacan agua? Entonces dijo, hay unas ruinas. Entonces, ¿qué ruinas? A ver, vamos a ver. Y le llevaron a esas ruinas. Entonces, ahí se dio cuenta de que estaba descubriendo Machu Picchu. Era un santuario. Así es, muchachos. Por eso, todas esas cosas, como les digo, ¿no? Originan los cambios en la población. Así es. Bien, de ahí tenemos que ver la oferta. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué podemos ofrecer? Ahí es donde tenemos que pensar en el atractivo turístico. ¿Ve? Por ejemplo, Otao está ofreciendo una catarata. Ahora yo puedo hacer un circuito. Catarata, después, ¿qué más podría haber por ahí, no? Entonces, cosa que la población pueda hacer un full day, no solamente quedarse en la catarata. Así es como cuando voy a Chancay. El tour es Huaral, Chancay y el Trulli. Y todo eso en un día. O cuando voy a Caral,
Albúferas, ¿cómo se llama? Barranca y Caral. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, la gente o los turistas apuestan, optan por ir, ¿ya? Así es, muchachos. Luego también, en el caso de Ica, ¿dónde te llevan? Paracas. De Paracas, ¿qué más? Paracas, pasas al mismo Ica, hacia la laguna de la Huacachina, ¿ya? Después, a los viñedos, ese ya tienes un acuerdo con ellos, ¿ya? Y en fin, y de ahí ya viene el retorno a Lima, ¿ve? Así es. Por esa razón, muchachos, todo está desarrollado, ¿no? Con el fin de que se pueda dar un circuito. Eso es lo que tú puedes ofrecer. Eso es lo que tú ofreces como empresa. De ahí viene la voluntad política. Obvio. Hay que ver que los políticos deben saber aportar, apoyar a las ideas, que tenga ese apoyo, como se dice. ¿Ve? ¿Por qué un PDLT? ¿Qué es PDLT? Es un plan de desarrollo turístico local. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un documento en gestión. También una base de negociaciones. Hay que saber negociar. Y una beta permanente, ¿no? Así es. La beta permanente es algo que, en este caso, que nosotros vamos a desarrollar permanentemente. O sea, si hago un cambio en Chilca, entonces debe de permanecer. Y de verdad, de esa historia de los ovnis y de que Chilca es de otro mundo, ya tiene años, años. Ya cuando llegué a Chilca también mis primos me hablaban, sí, es de otro mundo, Chilca. O sea, antes ya no me decían, oye, el higo, ya no, ahora todo es Chilca es de otro mundo, es de otro mundo. ¿Cómo le cambiaron el concepto? Bien, de ahí viene la planificación previa. ¿Cómo, o sea, qué es lo que ustedes van a hacer? Si es que van a, por ejemplo, van a provincias, yo sé que algunos son de provincias acá, y quieren llevar, como dice, el proyecto turístico en dicha zona. Entonces, lo primero que tienes que hacer, miren, hacer una visita al campo. Si ponemos un ejemplo de San Mateo de Otao, lo que han hecho es, primero, ir a las cataratas, ver cómo es, ¿no es cierto? Entonces, hace una visita. Delimitas geográficamente el ámbito. Esa es la delimitación, o sea, de a ver qué circuitos hay más por acá, ¿no? Eso. Después, identificar los actores. ¿Qué significa esto? Hay que ver quiénes van a actuar ahí. Identificar también preliminarmente las condiciones del mercado turístico. ¿Ves? Así, eso también es importante. Después vamos a ver la caracterización de la vocación turística de la localidad. Hay que caracterizar. Bien, otro ejemplo, así como proyecto. Tenemos a Antioquia. He tenido la oportunidad de ir 2 veces a la ciudad de Antioquia, de verdad. Es muy bonito el lugar, muy bonito. Te quedas impresionado por el paisaje. Así es. ¿Ya? Miren ustedes. Planificación previa. Este es hacer visita de campo. Miren qué es lo que pasó. En el 2003, imagínense, hace ya casi 20 años, 19 años, el objetivo de atraer turistas nació del proyecto, miren, el proyecto se llamaba Colores para Antioquia. ¿Esto qué significaba? Que habría que hacer una transformación en la localidad.
en una galería de arte. Por eso el primer paso fue concientizar, hay que sensibilizar a la población a través de talleres de artes plásticas, es decir, a llevarlos a estos talleres para que aprecien las obras de arte, con expertos que instruyeron a las familias de los pueblos, y luego se realizó un concurso internacional para elegir el diseño artístico que llevaría el distrito. Así es. Por eso aquí está el pintor peruano, Enrique Bustamante. Él fue el ganador. ¿Por qué? Él es retablista. Entonces dijo, ¿por qué no pintarlo así, en forma de los retablos? Por eso, el 2004, él pintó todo Antioquía. Empezó por las escuelas, la iglesia, el local comunal, y siguió con las casas y varios espacios públicos, así como ustedes están viendo en la imagen. Así empezó. ¿Cómo lo hizo, no? Primero, o sea, la población le pidió que pinten sus casas de color blanco, o sea, todo de blanco, y de ahí él se encargó de hacer todos esos diseños, y luego los comenzó a pintar. Todo un año ahí pintando, imagínense, ¿verdad? Y entonces, como parte de esta iniciativa de desarrollo económico, los habitantes de Antioquía fueron capacitados. ¿En qué se capacitaron? En servicios turísticos, para convertir al pueblo en un llamativo destino para los viajeros. Y así lo hicieron esta ciudad bastante increíble. Muy bonito, sinceramente. Como les digo, he tenido 2 veces la oportunidad de ir. Y miren ustedes. Ahí en la parte de abajo, en la parte inferior, a su lado derecho, van a ver la fotografía de la iglesia. Miren cómo era antes, sin color. Y miren cómo es ahora. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Sí, porque la iglesia es algo simple. Es como cualquier iglesia del pueblo, pero lo que llama la atención es justamente su decorado, o sea, en la pintura, ¿no? Tipo retablo que tiene. Y esa la iglesia llama bastante la atención en el pueblo. Otro, delimitar geográficamente el ámbito. ¿Qué significa? Miren ustedes, o sea, solamente es Antioquía, sí, pero nosotros podemos decir, ah, Antioquía queda aquí, en Guarochirí, en la zona donde está Cieneguilla. Claro, muy bien. Listo, entonces, perfecto. Se puede desarrollar así. Y de ahí comienza la delimitación. O sea, no entra nada más, nadie más. Pero no es así. Cuando se trata de un proyecto turístico, yo puedo hacer más todavía. Por eso es que se generan en este punto los circuitos turísticos. Bien, de ahí identifican los actores, como ya hemos visto. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes van a ser los actores? Los actores van a ser nada más ni nada menos que la población. Pero no cualquiera, sino la población que esté capacitada para desarrollar justamente los proyectos. ¿Ya? Así es. Así es. Bien. Planificación previa. Aquí es cuando nosotros vamos a identificar preliminarmente las condiciones del mercado turístico. ¿Eh? Entonces, así se genera. Miren ustedes. Miren ustedes cómo se hace, ¿no? Descubre los tesoros de esta gran maravilla. Bueno, en sí
decir maravilla es algo subjetivo, ¿no? Pero vayamos al esfuerzo y la idea. Vayamos a la idea que tuvo la población para poder hacer algo así. ¿Ve? Ese es el trabajo, ese es lo más valorable. Caracterizar la vocación turística de la localidad. Ahí está. Ese es un tours. En la parte de arriba, esa iglesia que ustedes están viendo, ese es Cieneguilla, por si acaso. Entonces, los tours hacen circuitos. ¿Ya? Hacen circuitos. Y estos circuitos hace de que nosotros podamos hacer toda un recorrido, empezando por ahí, ¿no? De Antioquía. Y de verdad, porque en el recorrido también que hacía me llevaban primero pues hacia Neguilla. De ahí vamos a ver en la parte al costado que están viendo ahí. Ese lugar es nieve. Ahí hay un Capañán, es decir, hay unos caminos del Inca y unas ruinas. Hasta ahí bueno, ese lugar todavía yo no he llegado. He pasado por nieve. He llegado por Capañán, sí, pero no he llegado a las ruinas, ya, por si acaso. Y luego en la parte de abajo, ven esa iglesia de color amarillo, ese es Sisicaya. Sisicaya es también un pueblito que está dentro de la ruta. Y Sisicaya se le conoce también como el pueblo fantasma. Ese pueblo fantasma se le dice así, ¿por qué? Antes en ese lugar solamente había 7 familias. Entonces resulta que el cura que había llegado hasta ese lugar fue asesinado, murió. Entonces el virrey, al darse cuenta de que había muerto este cura, él buscaba un culpable y como nadie encontró al culpable, decidió matar a toda la población, a las 7 familias. Por esa razón, ese pueblo se le conocía como el pueblo fantasma. ¿Se dan cuenta? Tiene su historia, ¿ve? Ese pueblo yo tengo por explotarlo, ¿eh? Ese Sisica, yo puedo decir pueblo fantasma, pero hacer toda una temática, así como Antioquía. ¿Se dan cuenta? Esa también va a ser una de sus tareas. Y luego, como ven al costado, ahí está Antioquía, conocido como el retablo más grande del mundo. Ahí está. Y bien, de ahí vienen las recomendaciones. Eso es la conformación de una comisión de turismo. Ahí, cuando tú llegas a Antioquía, puedes encontrar algunos grupos y comisiones de turismo, aquellos que te van a orientar. Por eso también se creó un museo. El museo no tiene nada que ver con descubrimientos arqueológicos, nada de eso, pero sí hay animales disecados, productos antiguos, planchas, máquina de coser, máquina de escribir, etcétera. O sea, cositas ahí que pertenecen a la antigüedad. Algunas piedras también decorativas, así, pero, o sea, nada de valor. Ni tampoco, como les digo, restos arqueológicos, nada de eso. No hay. Pero, como dice, para distraerse está bien entrar al museo. Bien, otro es la sensibilización y la motivación. Para eso utilizas mucho las redes sociales. Miren ustedes, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Qué hacer en Antioquía, pueblito de colores de Lima? ¿Eh? Y ahí tú buscas en internet y decides viajar a Antioquía. Así es. Yo he viajado ahí a Antioquía, como les digo, 2 veces y muy bonito, sinceramente muy bonito. Entonces, seguimos. Antes de empezar a elaborar la PDTL, algunos actores pueden necesitar. ¿Qué necesitan? Capacitación. De hecho, hay que capacitar al pueblo. Necesitas un fortalecimiento institucional, sensibilización turística, gestión turística local. De ahí viene la PENTUR, la APERTUR y la PDLT, es decir, todo lo relacionado al turismo, ¿ya? Al turismo nacional
y al rural también. Intro al turismo, cómo introducimos, inventario de los recursos, oferta y demanda, calidad, gestión ambiental, investigación de mercado, normatividad turística, promoción turística, ¿eh? Desarrollo de los productos turísticos, tecnología de la información, ¿eh? Todas esas cosas tenemos que ver. Después la organización y asignación de responsabilidades, esas son lo que tenemos que hacer. Si en Chilca, por ejemplo, no tenemos todo eso, ¿cómo nos organizamos? Y ahí está, pues, ¿quiénes se organizan? ¿Cómo se asignan esas responsabilidades? ¿No han visto al señor cómo hablaba acerca de la base turística, perdón, la base de los ovnis que estaba en el mar? Así es, pues. Sí, porque es una coincidencia, ¿no? Justo ahí es donde tú ves ovnis. Les digo esto porque, como les digo, está en Chilca, pues. Ahí en esas zonas. De ahí viene el cronograma, el de la delegación de responsabilidades y el presupuesto. ¿Ya? Bien, de ahí viene el preestudio. Hay que estudiar. Este, por ejemplo, es Coayo. Si ya estás hablando de Chilca, estás hablando de Cañete. Y Coayo también está en Cañete. Y de igual manera, este grupo de Coayo también son un grupo que te llevan y hacen turismo. ¿Ve? El 2018 se formó, 2019 fueron creciendo, 2020 y 2021, esos son sus proyectos. Eso fue. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Yo tengo la oportunidad de ir el año pasado a Coayo. Entonces, recolectas datos, haces un inventario, identifica las condiciones también del mercado turístico, con el fin de saber qué cosas hacer, qué podemos hacer para que el turismo crezca en ese lugar. Así es. Y Coayo me pareció fue muy bonito, sinceramente. Bien, componentes del plan, ahí están. Diagnóstico, ese es el diagnóstico que debes de desarrollar. También la vocación turística. Yo he viajado por mi cuenta en muchas ocasiones, ¿no? Por eso cuando me dan este curso de turismo, sé bastante, pero no es porque haya recibido capacitación, ¿no? Sino porque me nació como hobby hacer estos viajes y he aprendido bastante y por eso me desenvuelvo muy bien. Algunos creen que he sido guía oficial de turista, todo, pero no es así. Simplemente aplico mis conocimientos de marketing en razón al turismo, ¿no? Así es. Después las políticas de desarrollo local, objetivos y hacer siempre pues la matriz FODA, ¿no? Tiene que estar actualizada también. Otras son las estrategias, el cronograma de actividades, la programación de estas actividades y también observar el presupuesto. Eso también es importante. Analizar bien el presupuesto. Así es. ¿Se dan cuenta, muchachos? Bien, seguimos. También vamos a ver las puestas en práctica. Hay que ponerlo en práctica, no solamente hay que quedarse con la idea, hay que ejecutarlo. El problema es que no queremos hacer eso, ejecutar. Así es. Monitoreo y evaluación, eso también es importante. Participación. Hay que hacer participar a la población. Bien, ahí hay más lugares donde ustedes pueden visualizar. Bien, preguntas, dudas.
Profesor, Sí, eh, el Perú tiene diferentes variedades de especies acuáticas, se podría decir. Entonces, yo digo, o sea, podría ser una buena inversión hacer es muy común realizar hoteles, por ejemplo, Machu Picchu, eh, pero si cambiamos la estructura y lo hacemos acuático, claro, ya debajo del eso, mar. lo que tú estás diciendo, lo vamos a ver cuando hagamos justamente hoteles, ya, sí, veamos la parte de los hoteles temáticos. Sí se puede y ya están trabajando actualmente, sino que el trabajo es a largo plazo. Recuerda que hacer ese tipo de hoteles es bastante inversión y construcción, pero ya se están haciendo, como tú dices. Es la verdad. Más adelante vamos a ver en otro tema, en otro de los temas que vamos a desarrollar.